Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Primera de Juan 5:5. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre amado, muchas gracias. Ayúdame en esta mañana, por favor, a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. A Jesús sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, ayúdame. Toca mis labios, suelta mi lengua, por favor. Y bienvenido seas a este lugar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En este mundo tan caótico, en este mundo tan difícil, que tenemos que lidiar cada día, ¿verdad? Los cristianos. Y aquellos que no son cristianos. Es terrible. Su vida día a día. Nosotros los cristianos, pues tenemos un Dios que nos ayuda, nos guía, nos defiende, ¿verdad? Pero usted no se ha puesto a pensar, aquellos que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, que están en el mundo creyendo que son hijos de Dios, y no son hijos de Dios nada. La Biblia dice que usted es hijo de Dios cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida, ¿verdad? Y Dios escribe su nombre en el libro de la vida en el cielo. Entonces ahí usted viene a ser un hijo de Dios. Si no, es usted una criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios. Y cuando usted ve las pruebas que pasan, situaciones terribles y difíciles. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en un hospital psiquiátrico. Yo he visitado muchas veces los hospitales psiquiátricos y sabe que he encontrado gente terriblemente desesperada, lleno de miedo, de terror. Y muchos de ellos injustamente puestos en esos hospitales. Una vez conocí una señora, una mujer joven americana, que el esposo lo puso en el hospital, por las razones que fuera, y el esposo iba todos los días tratando de que la mujer firmase los documentos de las casas que ellos tenían. La mujer era una mujer de ascendencia asiática. Era un americano blanco, pero trataba de que ella firmase las propiedades que ellos tenían. Y ella, dentro del tratamiento que estaba llevando, ella no quería firmar ninguna propiedad. El hombre exigía, y aún los securities se daban cuenta de que el hombre trataba de convencer a la mujer para que firmase, y ella no quería firmar. Usted ve cosas terribles en los hospitales psiquiátricos. Tristes. Una vez encontré a una hermana cristiana que su hija lo habían puesto en ese hospital. Esta madre cristiana, su hija una misionera cristiana, que había viajado por Latinoamérica en sus vacaciones, apoyando a los grupos misioneros que van a Latinoamérica. Y ella ingresó a la universidad, postuló y consiguió entrar a la escuela de medicina. Pero en el dormitorio de la universidad, ella compartía dorm con alguien, con una muchacha, y ella fue violada por esta muchacha. ¿Sabe? Fue drogada, le dieron algo de tomar y la violaron. Y entonces cuando ella reacciona a la violación, comienza a gritar y pedir auxilio, y los securities de la universidad llaman al 911, a la policía. La policía viene y se lo lleva a ella, porque lo acusan, su compañera de dormitorio lo acusa de que está loca, pero a ella lo habían violado. Y como decían que ella estaba gritando y pidiendo auxilio, lo llevaron al hospital y de ahí lo pusieron en un hospital psiquiátrico. La desesperación de esta madre era para sacar a su hija del hospital psiquiátrico ahora. Ahora estaba en el hospital psiquiátrico haciendo todos los trámites para poderlo sacar. Pero es tan difícil y tan engorroso sacar un paciente de un hospital psiquiátrico. Es todo un proceso.
un proceso que cualquier familiar se rinde. Pero esta madre cristiana oraba y lloraba. Lloramos ahí, dentro del hospital psiquiátrico oramos. A su hija lo tenían pues drogada. No podía hablar bien, no podía moverse bien. Y la madre estaba desesperada para sacárselo. Y la madre me dijo, mire hermano, apenas yo saque a mi hija de este hospital psiquiátrico, al día siguiente me voy de este país para siempre. Ella era de Ghana. Me voy para siempre. Porque han destruido la vida de mi hija y no me importa más la escuela de medicina en esta nación. Porque la compañera de dormitorio lo ha violado usando aparatos. Fue algo terrible. Fue algo terrible la situación. Y oramos con la hermana varias veces. Y finalmente, la hermana al mes pudo sacar a su hija de ahí, del hospital. Lo pudo sacar llevando, incluso usando otros médicos particulares privados que no pertenecían a ese hospital. Ella usó esos médicos para buscar de alguna manera la influencia y para poder sacar a su hija de ese hospital. Sacó a la hija del hospital. Inmediatamente, apenas lo sacó, como ella dijo, al día siguiente, tomó su avión para Ghana y se fue con toda su familia. Sacó a sus hijos menores de la escuela, se fueron todos, se mudaron para siempre a Ghana. Fue tanto el daño que le hicieron en esta circunstancia que ella no quiso más vivir en esta nación. Aún teniendo las oportunidades, aún teniendo todo el apoyo para su hija y la beca, no le interesó más. Dijo, nos están destruyendo nuestra familia y no vamos a esperar a que nos acaben de destruir. Casos terribles. Ahora, ¿cómo vencer todo esto, verdad? Jesús nos advierte, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tribulación de esta hermana era terrible. Era su familia, era su hija. Y su hija cristiana, que fue violada en un campus universitario. Otro caso, en otra visita conocí a un muchacho judío que porque él hablar, por sus creencias, por lo que hablaba, lo pusieron en el hospital. Y él, estando dentro del hospital, dio una entrevista a un periódico americano. ¿Y sabe lo que pasó? El caso se le complicó de tal manera que lo inyectaron, lo durmieron y lo pusieron. Finalmente no supimos qué pasó. Si lo cambiaron de hospital o no. Porque él dio una declaración fuerte en un periódico americano. Perdimos el contacto, no sabemos si lo llevaron a otro centro, no sé qué pasó con él, nunca más se supo, porque él denunció al centro donde estaba con cosas muy fuertes. Mis hermanos, este mundo es difícil. Y si usted no tiene a Dios, si usted no tiene a Jesús en su corazón, verdaderamente no podrá seguir. Por eso es que hombres y mujeres se encuentran al borde de muchas decisiones negativas para sus vidas. Pero cuando usted tiene a Jesús, usted, hombre, mujer, cuando usted tiene a Jesús, usted tiene esperanza y fuerzas para seguir. Usted tiene un Dios en que puede confiar. Usted tiene un Dios en que puede usted pedir asistencia de ángeles y arcángeles que protejan su vida, que guarden su entrada y su salida. ¿Verdad? Que cuiden de usted. Que cuiden de su familia. La Biblia dice claramente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la confianza del hombre de Dios es confiar en Dios. Veamos lo que veamos. Esta hermana, a mí tocó tremendamente mi corazón porque una hermana que luchó valientemente y pidió oración. Y oramos y lloramos y rogamos a Dios. Y Dios le dio la victoria, sacó a su hija. Y apenas sacó a su hija, como repito, al día siguiente se fueron toda su familia, todos.
Imagínense, entregaron el apartamento y se fueron para siempre de esta nación. Algo terrible, ¿verdad? Pero lo hicieron en bien de su familia, porque ellos consideraban que estar aquí era una terrible pesadilla en esa circunstancia. Mis hermanos, si no tenemos a Jesús, nada podemos hacer. Dice la palabra, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque, acuérdese, tenemos un enemigo los cristianos, y ese enemigo es Satanás. Y de la única manera que nosotros podemos avanzar cada día es de las manos de Jesús. Ahora, ¿cómo? Buscando el rostro del Señor, buscando a Jesús, alimentándonos de su palabra, de esa grandiosa y poderosa verdad que Él nos dejó en este mundo a través de la Biblia. Es la única manera que usted y yo podemos avanzar cada día, orando, leyendo la Biblia, ayunando, buscando que Dios dirija nuestras vidas cada día. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestra fortaleza, mis queridos hermanos y amigos, es en Jesús de Nazaret. La fortaleza de esta hermana era, me decía llorando, mi hija volvió de un viaje misionero de este país en Latinoamérica. Todos los años lo ha hecho. Y mire usted la prueba que está pasando mi hija ahora. Desconocida. Fuimos a verla. Y estaba como zombie, con las inyecciones que lo habían puesto, ¿no? No podía reaccionar, no podía hablar perfectamente, estaba como tartamuda porque estaba drogada, pues. Y gracias a Dios que pudo sacar a su hija y llevárselo para siempre de esta nación. Que Dios la bendiga donde se encuentre. Mis hermanos, cuando miramos la historia, vemos la persecución que hubieron siempre a los que nos antepasaron. Persecuciones terribles. Mire, la persecución que tenía Pablo, Silas, por la causa de Jesús. De una manera u otra encarcelado, perseguido, torturado, apedreado. Otros muertos, como Esteban, apedreados. Pero no solamente eso. Si usted mira la historia un poco más cerca, ve usted los torturados, los muertos en el Coliseo de Roma. Los hermanos eran puestos y tirados ahí para que los leones se lo devorasen. Y morían alabando a Dios. Morían alabando a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible con aquellos cristianos que eran devorados por esas fieras en ese coliseo. Y qué terrible para los familiares sobrevivientes que de alguna manera escaparon y se escondieron en Roma. Aunque perdieron padres, seres queridos, pero sobrevivieron los familiares. Qué terrible recuerdo el vivir con este trauma tan doloroso de que perdieron seres queridos, devorados por fieras por la causa de Cristo. O el hermano Hus, que fue quemado. El hermano Hus, uno de los primeros tantos mártires del Evangelio. Este hermano Hus fue quemado, prendieron una hoguera y él no quiso negar a Cristo. Él no quiso negar a Cristo. Y por no negar a Cristo, en esa hoguera le prendieron fuego y murió quemado, alabando a Dios, glorificando a Dios, pero no negó a Cristo. Hermano, las pruebas que hombres y mujeres han pasado antes que nosotros, verdaderamente han sido terribles. Y a veces, hermano, muchas veces nosotros
con algunas dificultades que tenemos en el camino o en nuestro diario caminar. Nos es terrible, ¿verdad? Pero nada comparado con aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida por la causa del Evangelio de Jesucristo. Algo grande, ¿verdad? Algo grande y digno de admirar la valentía que estos hombres y mujeres tuvieron, que murieron alabando a Jesús. El Señor, le repito, el Señor nos habla y nos advierte y nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, por usted y por mí, murió en la cruz del Calvario. Fue torturado terriblemente. Pero Él pagó con su vida todo lo que usted tenía que pagar, todo lo que yo tenía que pagar. Jesús lo pagó dando su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, las pruebas que tenemos en este mundo, que tendremos, Dios nos ayudará a pasar si verdaderamente confiamos en Él. Dios nos ayudará a pasar y avanzar en este diario caminar que tenemos. De una manera u otra, sean las pruebas que sean, Dios siempre estará ahí para ayudarnos a avanzar en la medida posible. A veces encontramos pruebas en los adolescentes que tienen sus propias pruebas y sus propias batallas. En los colleges, en las universidades, en los high school, tienen sus propias pruebas. El peer pressure es terrible con los estudiantes cristianos. Es terrible. Y son atacados por la manera de vestirse como cristianos y cristianas. Son atacados de tal manera y marginados. ¿Por qué? Porque tan solo dicen que son cristianos y siguen a Cristo. Y muchos adolescentes no pueden soportar, ¿sabe? No pueden soportar tanta presión. ¿Y qué hacer entonces los padres, los familiares? Apoyarlos, apoyar a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. ¿Por qué? Porque son terriblemente presionados por el enemigo. Y hay hermanos y hermanas que son terriblemente presionadas en los trabajos por tan solo su condición de vestir, de hablar. No son parte del grupo, del mundo, con toda su soberbia y su orgullo y su manera de hablar soez, grosera, violenta. Los cristianos tenemos otro lenguaje, pero sin embargo son atacados y son perseguidos aún dentro de sus propios trabajos. Hermano, yo conozco hermanos y hermanas que son opresionados, pero siguen valientemente. Tentados, tentadas, pero siguen parados, firmes en Jesús. Jesús no dijo que el caminar en Él iba a ser fácil. Jesús no dijo eso. Jesús nos advierte y dice: en el mundo tendréis aflicción, tribulación, persecución, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces no queremos los cristianos entender, aceptar esta porción de la Biblia. Pero tenemos que entender y saber que Jesucristo también fue perseguido. Voy a acabar con esto, hermanos. Yo repartía Biblias con un hermano, un abogado, muy famoso aquí de Wall Street. Muy famoso. Y este hermano era tremendamente perseguido en Wall Street. Un mundo financiero donde el dinero se mueve en grandes cantidades. Los sueldos son exorbitantes. Hay mucha gente joven que gana millones de dólares al año. Él, un abogado prominente, pero era perseguido terriblemente. Y todos los días salíamos a repartir muy temprano Biblias al ingreso de los high school y después a los colleges. Y él me contaba
que estaba trasladándose de Wall Street a Florida porque había aplicado para dirigir una gran empresa en Florida. El concurso decía que fue muy difícil, la competencia fue muy fuerte, pero él en ningún momento negó su condición de ser un profesional cristiano. Él primeramente dijo que él era cristiano y lo presentó de tal manera. Dijo, yo no voy a negar a mi Cristo por una posición de trabajo. Es mucho mejor que el puesto que tengo aquí en Wall Street. Bueno, él fue a la entrevista, firme, pasó todas las entrevistas y al final hizo la exposición. ¿Qué cosa él iba a hacer si le daban el puesto? Él dijo muy simple: no aceptaré ningún tipo de corrupción, no aceptaré arreglos debajo de la mesa, no aceptaré nada que tenga que infringir con la ley de Estados Unidos de América. No. Lo haré de acuerdo a la ley, por mi condición de abogado y por mi condición de ser un hombre cristiano. No haré nada ilegal. Le dijo a los entrevistadores, le dijo, si están interesados, esa es mi posición, y si no, muchas gracias. Y se fue. Dijo, estoy esperando la respuesta de esta corporación. Y seguíamos repartiendo nosotros Biblias en las calles de Nueva York. Y el hermano, día tras día, no teníamos respuesta. Y de pronto llegó la respuesta. De pronto llegó la respuesta. Me dijo, hermano, me han llamado. Me dieron la posición en el trabajo. Y cuando le pregunté a ellos, ¿por qué me dieron la posición ustedes? Los ejecutivos que lo entrevistaron le dijeron, por una simple razón. Usted es un profesional muy competente, pero todos a los que hemos entrevistado son grandes profesionales competentes. Pero hay una diferencia entre usted y ellos, que usted verdaderamente es un hombre confiable. Porque hemos investigado su vida a través de los empleos que usted ha tenido. Y hemos visto que usted siempre ha llevado un orden profesional de acuerdo a la ley y de acuerdo a su Dios. Y eso a nosotros nos da seguridad y confianza que esta corporación estará dirigida por un hombre confiable, que tiene valores y que respeta la ley. Le dieron el trabajo al hermano. Se mudó para Florida. Era un trabajo excelente, iba como CEO y le pagaban todo, los gastos, todo, absolutamente todo. Aparte de un tremendo dinero al año. Pagaban la mudanza, la casa, los carros, el college de los hijos y todo. A veces, mis queridos hermanos y hermanas, el cristiano tiene que pararse firme. No a veces, sino siempre. Perdón, la palabra sería, siempre los cristianos tenemos que pararnos firmes de verdad, no a veces. Perdonen esa expresión. Tenemos que pararnos siempre como cristianos y nunca negar quiénes somos. Por ninguna razón. Mis hermanos, porque Jesús dice que si lo negamos a Él, Él nos negará también. Entonces, mis hermanos, ¿qué necesitamos? Lo que dice la palabra, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Tenemos que ser reales con Dios, sinceros. Y no vender el Evangelio. No vender el Evangelio por una posición, por un aumento de sueldo. No. Ser reales y sinceros con Jesús. Muchas veces no tendremos fuerzas, pero si buscamos la ayuda de Dios, Dios siempre nos dará una salida. Este gran hermano se llama Robert.
Robert se fue, pero dejando una huella de ejemplo de valentía, porque en sus momentos de prueba dura, él salía a las calles a repartir las Biblias, olvidándose de su posición de gran ejecutivo, de un gran ejecutivo en la bolsa de valores. Él iba a trabajar para su Dios, para su Creador. Mis hermanos, y no hay nada más grande que usted haga la obra del Señor. Donde Dios lo ponga, donde Dios lo haya llamado, hágalo. Hágalo sin miramientos, que Dios se encargará de lo demás. Y acuérdese siempre lo que la Biblia dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús nos dice que confiemos que Él ha vencido al mundo, entonces usted y yo sabemos que aún en medio de las pruebas, si confiamos verdaderamente en este Jesús grande y poderoso, pasaremos triunfantemente, muchas veces secándonos las lágrimas, pero avanzaremos, mis hermanos, pasaremos al otro lado y miraremos atrás y diremos: pasé esa terrible prueba, pasé, ahora estoy en victoria. Lo animo, hermano, lo animo en este día, que su mirada siempre esté puesta en Jesús. En Jesús, hermano, hermana, que su mirada siempre esté puesta en Jesús todos los días de su vida. Tenga usted la edad que tenga, sea usted del color que sea, pero tenga puesta su mirada en Jesús, antes que en los hombres. Créame, los hombres fallamos. Podemos tener muy buenas intenciones, pero fallamos. Y Jesús nos advierte claramente. Dice: maldito el varón que confía en el hombre. Confiemos en Jesús. Confiemos en el autor y el consumador de la fe, en Jesús de Nazaret. Él es el único perfecto que lo va a ayudar a usted, que lo va a ayudar, me va a ayudar a mí, a pasar, a caminar y a avanzar, aún estando en medio de las pruebas terribles que nos toque vivir en este mundo. Esta hermana de Ghana era su peor pesadilla, que a su hija le había pasado esto, y encima estaba en un hospital psiquiátrico, y encima no lo podía sacar inmediatamente. Tenía que pasar todo un proceso tan difícil, que su iglesia y todo lo que la conocíamos, fuimos en oración, clamando y rogando a Dios para que Dios le diera la victoria. Hay pruebas duras, hermanos y hermanas, pero la palabra dice, Jesús lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ánimo, mi hermana, ánimo, mi hermano, que hay esperanza, hay respuesta para usted, a sus preguntas al Señor, a sus peticiones de oración. Hay respuesta del cielo para usted, mi hermano, mi hermana. Siga confiando en el Señor. El Señor sabe lo que va a hacer en la vida de usted, en la vida de sus seres queridos, en su negocio, en su salud. Él sabe lo que va a hacer. Tan solo confíe en Él. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Pero no podemos irnos sino, mis queridos hermanos y hermanas, invitamos a aquellos amigos y amigas a que vengan a los pies de Cristo. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Jesús. Y Él se atrevió, Jesús, en primera persona a decirlo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, dice Jesús, si no es solamente a través de mí. No hay otra manera, no hay otra forma. Es Jesús el camino, la verdad y la vida, mi querido amigo y amiga, para usted, para que usted verdaderamente cambie ese rumbo de vida en lo que usted está yendo ahora mismo, camino al infierno. Venga Jesús. La palabra de Dios dice:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos y amigos, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, cuando usted viene a Jesús, mi amigo, mi amiga, Jesucristo lo limpiará a usted de todos sus pecados, de toda su maldad, de todas sus frustraciones, quien quiera que usted sea. Escuche, quizá me diga, oiga, escuche bien, yo soy un hombre que tiene muchos PhD y soy un gran profesional. Muy bien, congratulations, it's good for you. Pero ¿sabe qué? Usted necesita conocer a Jesús y ser salvo. Porque sin salvación, con todos los títulos universitarios, los logros de este mundo, sin Cristo, morirse, mi amigo, es el infierno seguro. Eso dice la Biblia. Por eso, mi amigo, para usted, sea un hombre tan preparado o tan simple, un hombre de a pie en este mundo, usted necesita a Jesús. Necesita nacer de nuevo. Necesita aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Vamos a hacer una oración. Pero antes, quiero que también sepa, Jesús dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, amiga, cierra tus ojos ahí donde estás. Repite esta oración, por favor. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Jesús, yo me arrepiento en este día. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús, gracias por salvarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Jesús, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis amigos, les hablo Roberto Quiroga. Volveremos en otra oportunidad, Dios mediante. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y toda la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Una vez más, volveremos Dios mediante, mis queridos hermanos y amigos, hablar de la palabra de Dios, que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Ven.